Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por conectarse conmigo a través de esta señal repleta de misterio que espero que les encante, que espero que les guste mucho, que los acompañe, que las acompañe, que por supuesto que sí, se motiven y obviamente compartan también sus historias. Están en historias y espanto, este lugar diseñado para que juntos podamos disfrutar de los múltiples fenómenos que nos acompañan desde el origen de los tiempos. Vamos a conversar de muchas cosas, por supuesto tenemos un gran invitado, pronto se conecta conmigo, mi querido Ariel Mateluna, un gran actor chileno que tiene mucho que contar, tiene mucho que decir, lo conozco por temas del cine, ¿no? Pero la verdad es que fui descubriendo que tenía historias muy interesantes para poder compartir con ustedes y además él quería ser parte de este primer capítulo, de Historias y Espantos, este primer capítulo de la segunda temporada, ni más ni menos. Si quieren ver más capítulos de este espacio dedicado al misterio, dedicado a los fenómenos, no solamente de Chile, sino que mundiales, pueden ir a mi feed y buscar ahí algunas presentaciones que tengo del año pasado, justamente que empecé a emprender con este espacio. Así que desde ya muchas gracias por aquellos que están en este momento conectándose conmigo desde Chile, desde México, desde España, desde Argentina, desde Bolivia, desde Perú, desde distintos lugares del mundo. Así que nada, muy contento. Es evidente que tienen que participar. Estoy muy contento de que estén compartiendo conmigo. Y aquí abajito, ustedes ya lo saben, comentarios para que puedan compartir sus historias, ¿ok? Me encanta la posibilidad de que ustedes puedan compartir conmigo. Me encanta de verdad que sean participativos, participativas y que se enamoren tanto del misterio como yo. Así que tenemos mucho que compartir. Espero que todo salga bien con la conexión. De alguna u otra forma ha estado un poco compleja las conexiones últimamente en internet, digamos, pero la verdad es que al parecer tengo la sospecha, la leve sospecha de que todo va a andar muy bien hoy. Bueno, yo como siempre ustedes lo saben, me han visto por ahí en algunos envíos, estoy rodeado de libros, estoy rodeado de anotaciones, tengo mi computadora acá en donde estoy revisando algunas informaciones que me encantaría poder compartirlas también a medida que vamos con el programa y por supuesto un café exquisito, por lo menos a mí me encanta el café, soy bien cafetero, eh, así que no podía empezar este capítulo sin mi café de grano exquisito, colombiano justamente. Eh, y justamente tengo algunas historias colombianas de misterios colombianos, vaya la redundancia, que vamos a revisar después. Bueno, nada, como ya les digo, como ya les dije y como ya les venía diciendo en la semana, vamos a tener un tremendo invitado. Hoy día tenemos un actor de aquellos que de alguna u otra forma ha hecho historia también en nuestro país y que vamos a poder también introducirnos en su mundo, en sus historias, en su niñez y en su juventud. Él es muy joven también, así que vamos a poder conversar con Ariel en un ratito más cuando se conecte con nosotros. Por favor, si tienen historias, si tienen experiencias, si tienen cosas que comentarme, que aportarme, por favor pónganla acá en comentarios. Voy a aprovechar de decir también que estoy súper contento y estoy súper agradecido, de verdad se los digo, de todos los comentarios, las historias que me han compartido. Yo hice hace poquito bueno, pueden ver en mis historias también, eh, hace poquito publiqué básicamente lo que me encanta siempre publicar, que es cuéntenme sus historias, atrévanse a abrirse con alguien que evidentemente con mucho respeto y cariño va a aceptar esas historias. Quizás no a mucha gente le interesa, o quizás simplemente hay gente que sí, porque la fenomenología, los misterios, lo paranormal, las leyendas, la tradición oral y todo eso que venimos acarreando por generaciones incluso, es interesante, ¿no? En una comida, un asado o qué sé yo, en una reunión. Pero la verdad es que yo me lo tomo en serio. Y quiero decirlo, me lo tomo muy en serio. Y desde esa perspectiva, quiero invitarlos e invitarlas a que puedan compartir y a seguir compartiendo conmigo sus historias. Y pronto voy a comentar un poquito. Pero ya estoy tratando de conectar con Ariel, en algún momento se va a conectar mi querido amigo y vamos a poder compartir algunas de sus historias. ¿Hay alguna historia de cementerio que sí o sí yo creo que va a ser fundamental? Ariel.
Hola Leo, ¿cómo estáis? Bien, amigo, ¿cómo está ahí? Bien, todo bien, gracias. Oye, gracias por compartir a esta hora de la noche, un miércoles, sé que tienes 300.000 cuestiones por hacer, pero siempre viene bien hablar un poquito acerca del misterio, ¿cierto? Claro, siempre he entretenido indagar más acerca de lo misterioso que es la vida y lo poco que conocemos también, po. Bueno, estás en este primer capítulo a todos y a todas quienes se están integrando. Mi nombre es Leo Germán, soy cineasta, documentalista, guionista y también investigador. Me encanta ir por los pueblos, ir por las ciudades, por distintos países, incluso cuando tengo la oportunidad. Y soy de esos que se toman los tours, ¿no? Que se toman esos tours gratuitos de repente para poder ir a ciertos lugares misteriosos de aquella ciudad. Me pasó, por ejemplo, en Roma, me ha pasado en distintos lugares. No sé si tú has tenido, Ariel, la oportunidad de hacer, no sé, ese tipo de tours o de repente tú has tomado la iniciativa y has ido a un lugar a encontrar el misterio. No, yo he ido al cementerio general nomás, a la mala me ha pasado, así que, pero igual es Bueno, entretenido. yo hice una pequeña introducción sobre eso que vamos a contar hoy día. Ojo, Ya, vamos, vamos a hablar acerca de esas experiencias que de alguna forma hemos ido compartiendo tú y yo en estas conversaciones que hemos tenido últimamente. claro. Porque tú tienes historias súper interesantes respecto a tus experiencias desde niño en el cementerio general. Cuéntame y cuéntanos un poquito más acerca de esto en este primer capítulo de Historias y Espantos. Bueno, para la gente que no estuvo en la reunión pasada, contamos un par que fueron bien calofriantes en cuanto a que vivimos experiencias paranormales, Mm, escuchamos ruidos, grilletes de cadenas con mis amigos cuando nos pasamos, te estoy hablando de los 13, 14 años. mm, También vivimos gritos. Yo un día me pasé con otro amigo y sentimos cómo nos mareábamos con una energía que pasaba, con un viento que nos rodeaba. Y ujú, esa fue la última experiencia que vivimos en el cementerio porque después como que tomamos conciencia y dijimos lo que estamos haciendo igual estamos pasando a llevar un poquitito a los muertos, así que no los molestamos más. Pero mm, y también te contaba, no sé si te acuerdas, que mis amigos vivían en una casa que colindaba con el cementerio ujú. y muchas veces a ellos se les aparecía una niña o veían espectro o veían sombra y uno de mis amigos, el Francisco, que era como más dócil en ese sentido, muchas veces lo perturbaron a nivel que empezó a escuchar voces y Mm. cosas que no tenían explicación como científica. Y ya más allá de lo que nos pasó en el cementerio, ahora ya más grande, bueno, en el campo, esas son las historias que quedaron pendientes. Sí. En el campo donde nosotros íbamos a vacacionar cuando chico, que queda cerca de Casablanca, cerca de Ajá, Valparaíso, eh, pasó una vez que un día contaban los más viejos, yo nunca lo viví, menos mal, por suerte, a las ujú. 12 de la noche en el año ochenta y tanto, ponte tú, todos contaban que pasó una energía súper, ¿cómo decirlo?, violenta, Ujú. que pateó las puertas de muchas casas y los perros ladraban al aire y tiraban mordisco al aire y no había nada. Y la gente que estaba y que presenció eso, toda la gente del campo cuenta esa historia, cuenta ese día, porque yo al principio, como contaban los abuelos o las tías, yo no les creía, porque era como pensaba que era para asustarse, ¿cachai? Ujú. Y después empecé a comprobar que era verdad, po. Y ahí ya le empecé a tomar un poquitito más el peso y fue bien fuerte. Y lo otro, la otra, he tenido harta experiencia con cosas paranormales. Mi mamá tenía un casinito ahí en el ex hospital San José, en el antiguo hospital San José, que quedaba casi a la vuelta de la UTI. Y un día con mi hermano mayor estábamos cerrando el, el casino y empezamos a escuchar, eran como las 9 de la noche, empezamos a escuchar ¡ayuda! Y nos quedamos como mirando y le dije, ¿escuchaste? Sí. Empezamos a seguir la voz, ¡ayuda! Y empezamos a seguir la voz y venía de la UTI, po.
y entramos a la UTI, eran unos pasillos bien tenebrosos, bien oscuros, y ya cuando llegamos a un lugar fue como, no, así como igual me da miedo, devolvámonos. Y nos terminamos devolviendo y hasta el día de hoy comentamos el ayuda que nos decía el caballero, que no sabíamos quién era, no vimos nada, o de repente veíais como, ponte tú estabas mirando de frente y por al lado veis que pasaba algo, ¿cachai? Y eso igual me pasa seguido, pero no sé cómo explicarlo, quizás es un engaño de óptico, pero yo siento que igual son energías que de repente quedaron atrapadas en un plano y que se quieren comunicar en cierto sentido, de decir estamos acá o pedir ayuda o quizás necesitan alguna forma para volver o para irse a descansar. Mm. Eh, eso yo lo Ariel, pienso. perfecto, perfecto. Bueno, la gente de repente puede estar pensando, oye, qué random que está esta reunión, la verdad, entre Ariel y Leo, pero bueno, la verdad es que con Ariel algo nos hemos ido conociendo ya en el tiempo, tenemos algunas cosas que nos ligan al cine, evidentemente. Ariel es un tremendo actor, obviamente hizo un papel muy importante como Machuca, y ya he tenido la posibilidad de hablar con él, de conversar con él, y para otros fines más cinematográficos. Y justamente en esos fines, o sea, en esas reuniones también hablábamos un poco de cómo este personaje, a ver, de cómo esta persona, personaje, ¿no? Este actor, Ariel, de alguna u otra forma se compenetra con esas experiencias para poder crear algunos personajes. ¿Te acuerdas que hablábamos un poco acerca de los Me miedos y acuerdo. todo eso? ¿Qué experiencia tienes frente a eso, por ejemplo? Cuando te tocó, por ejemplo, hacer Machuca o cuando te ha tocado hacer otros personajes, ¿cómo ha sido eso, de alguna forma? Eh, ha sido como bien, bueno, una creación que uno va buscando con el tiempo que te dan para poder encontrar lo que tú quieres interpretar. Ajá. Pero en cuanto como a lo que estamos hablando de esto de misterio y terror, te conté que hice un corto que era medio Sí. gore y todo, pero no tenía tampoco un trabajo actoral de una búsqueda, aparte yo era más chico, tenía 10 años. Mm, Pero con el tiempo me he dado cuenta que para lograr como la psicología de los personajes tenés que observar mucho, tienes que analizar a las demás personas, o ponte tú, una vez me tocó hacer un niño autista, que tuve que ir a un centro autista, compartí con los niños, o sea, más que compartir, los miraba, porque los autistas no te miran a los ojos y no se comunican mucho. mm, Pero claro, el trabajo actoral va en analizar, en observar y también buscar en la misma cosecha de uno, ir sacando para que el personaje también tenga ese realismo, que mm. tenga una esencia de uno mismo y dársela al personaje. Y por eso te decía que me gustaría mucho también hacer como algo de suspenso, de terror, que también pasa mucho por lo que hablábamos en los pueblos como más alejados, con muchos pueblos siempre se habla, ponte tú en el Valle del Elqui, que hay avistamientos de ovni, o, o en Salamanca que hay hartos brujos, o en Tiltil, en María Pinto, hay tantos lugares en Chile que pasan este tipo de cosas y que la gente también, en cierto sentido, se ha ido criando, han ido creciendo con estas historias que pueden ser mito o realidad y cuando uno ya empieza como a investigar, como lo que haces tú, que te vas a los pueblos, te instalas ahí, empiezas a hablar con la gente que vive ahí, es súper interesante retratar eso y llevarlo a la pantalla, que Claro, igual es con cierto respeto también, como darlo a sin conocer, dudas. pero tú me entendís, pues Sin no duda, contar sin de duda, qué va sin la duda. historia. Mm, Sin duda, porque la verdad es que una de las cosas que, a ver, yo lo decía al inicio, ¿no? Del en vivo, es súper complejo que las personas puedan confiar primero que todo en ti y sean capaces de sentir que pueden contarte algo tan íntimo y a veces tan profundo como una experiencia paranormal.
Eh, la verdad es que yo he tenido muy buenas experiencias en ese sentido. A mí me interesa por varias razones, porque obviamente cada uno tiene su búsqueda interna en la cual está tratando de buscar un poco más allá, ¿no? O sea, hay Mm. personas que no lo hacen simplemente, pero les intriga y ya está. Pero hay algunas personas que nos interesa saber qué hay más allá, por ejemplo. Pero también en mi caso, para poder sacar esas texturas que nos ayudan a crear guiones interesantes, películas interesantes, documentales, en fin. De hecho, bueno, en mi canal en YouTube tengo un documental cortito que se llama Voces Presentes. Y Voces Presentes, yo lo hice hace 10 años atrás, con lo que tenía básicamente para un trabajo en la universidad que me encantó haberlo hecho, que yo lo he mencionado en algunas otras oportunidades, y habla de cómo las personas viven los duelos, ¿cierto? Pero de la mano de la transcomunicación instrumental o la psicofonía, o estas grabaciones que supuestamente son de los fallecidos, son de nuestros fallecidos en grabadoras de voz, por ejemplo. Y esa experiencia fue súper intensa porque aparecieron sonidos extraños y con el tiempo fui entendiendo que el fenómeno existe realmente, que nadie sabe si es así, si Claro. son fallecidos, pero hay algo inteligente pasando ahí. ¿Qué te llama la atención ese tipo de experiencias, por ejemplo? ¿Habías escuchado algo Sí, así? sí, sí, lo de la psicofonía lo he escuchado y me da un poquitito de escalofrío porque Sí. una vez escuché una que era un tipo que contestaba y decía, y estaba durmiendo y no me desperté, y estaba durmiendo y quedé atrapado. Y me generaba una angustia que Me angustia, era claro. una persona que murió y quizás se estaba dando cuenta recién que había muerto y quería comunicarse con sus familiares. Y la verdad es que más que miedo, igual me da un poquitito de escalofrío, era como angustia de que ese ser, que no hay mucha gente que trata con eso, a no ser que hay un par de medium que pueden acercarte a... Hola, salud. Hola a todos los que nos están escuchando, hola Ya, Darcy. ya les Bueno, vamos a dedicar un tiempito, así que tranquilidad, sí, pues, tranquilidad, ya vamos para allá. la gente que nos está mirando también, si quiere participar y contarnos su Obvio. historia o la historia de sus pueblos o donde viven, van a ser muy recibidas, muy bien recibidas. Súper. Y pasa esto que claro que te genera uh, una cierta curiosidad, como de querer saber qué pasa, de querer saber dónde están esas personas. Y bueno, yo no lo conté en la vez pasada, pero yo hubo un tiempo que controlaba mucho el desdoblarse. Me pasaba mucho que podía desdoblarme, como cuando te hay en la parálisis del sueño, te ha pasado que Sí, estás durmiendo y querías sí, despertar y es súper sí. angustiante. Bueno, yo cuando estaba con esas parálisis lograba desprender mi espíritu, mi alma de mi cuerpo y veía mi cuerpo y de verdad pasaba a otra dimensión, como que escuchaba cosas, sentía presencia, veía como siluetas de personas, nunca vi una cara como muy detallada, pero sí sentía, escuchaba ruido, murmullos de gente. Y esto lo hice hartas veces, de hecho una vez lo hice consciente, estaba echado en el pasto, en el campo, me acuerdo, y estaba mirando, Mm. porque donde estaba yo ya estaba haciendo frío, y me acuerdo que cerré los ojos y al Ujú. abrirlo se me está pegando. Sí, está un poquito pegado. Pero te escucho, te escucho. Ya, al abrir los ojos estaba en el árbol que estaba mirando y veía mi cuerpo abajo y veía el cuerpo de mi hermano que estaba con un amigo que ellos estaban apuntando unos pájaros y mi cuerpo estaba quieto, quieto como si estuviera muerto. Y en ese momento me asusté y lo primero que hice fue quiero volver a mi cuerpo y me tiré del árbol. Y cuando llegué a mi cuerpo me pasó eso que cuando estáis soñando que tenía una caída y despertáis como de una manera brusca, como que Sí, sentí que mi sí. alma volvió al cuerpo. Y cuando lo empecé a practicar, lo volví a hacer, me subí de nuevo al árbol, lo hice 3 veces. Ujú. Y después
igual impresionado porque no sabía que tenía esa habilidad, que también después estuve averiguando y era bien complicado el sentido de desdoblarse y no tener una persona que te guiara porque se podían meter otro espíritu a tu cuerpo y en ese tema ya como que me dio un poquitito más de miedo y ahora último ya no lo he hecho más porque prefiero no arriesgar. ¿Lograste controlarlo de alguna forma al final, después de Claro, todo eso? lo logré controlar y Mm. estando no solo en sueños, ¿cachai? Después lo hice Más consciente, consciente, claro. Mm. consciente. Qué Y fuerte eso, porque, perdón, sí, es muy interesante también, ¿no? Porque quizá es una de las experiencias eh, más vívidas que tiene la gente. O sea, cuando tú hablas del desdoblamiento o la parálisis del sueño, que es una crisis del sueño, ¿no? Es algo súper normal, entre comillas, pero cuando no sabes a qué te enfrentas es terrible. O sea, yo recuerdo esas claro, primeras veces y fue terrible hasta que evidentemente tuve que estudiar y tuve que meterme mucho más para poder también lograr controlar esa angustia que daba. Y recuerdo que en algún momento una de las experiencias fuertes fue justamente eso, de empezar a llegar a un nivel en donde ya conscientemente empezaba a desdoblarme. Y yo recuerdo en algún momento cuando empecé a elevarme. Recuerdo que era súper liviano, me sentía muy liviano, me como que sentía una podéis cosa viajar súper más, especial. claro, sí, me Uf, pasa. tremendo. Pero a diferencia tuya, en ese mismo momento fui tan consciente, ¿cachai? De lo que estaba pasando que contuve y volví. Y inmediatamente, ¿cachai? Volví a mí y dije, wow, esto pasó, esto es real, ¿cachai? Como esa sensación, por decirlo así. Entonces, evidentemente que hay mucho más Se puede allá llegar a y, otro y estado, por supuesto se pueden explicar muchas cosas también. Ojo, que en este espacio también la idea es que podamos conversar acerca de estas cosas que nos pasan, pero también hay muchísimo estudio. Y hay que ser serio también, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, siempre hay que ser muy equilibrado en eso. Yo creo que a ti también te pasó, Ariel, que cuando estudiaste entendiste muchas cosas, ¿cierto? claro, claro, y también le agarré un poquitito de respeto a lo que estaba Mm, haciendo y entendí que no era algo que había que tomárselo a la ligera, ¿cachai? O tomárselo claro. como un juego o como desafiar esos lugares que no Sí. conocemos y lo empecé a hacer con más respeto. Y bueno, la última vez que lo logré hacer, bueno, a todo esto yo tuve unos amigos que se murieron hace un par de años y me acuerdo que había un tiempo que yo soñaba con ellos y en el lugar que nos encontrábamos, en el sueño, que no sé si era un sueño porque era muy real, ellos me decían, habla con mi Ujú. mamá, dile que estoy bien, ¿cachai? Llegaban a unos lugares hermosos, eran como unos paraísos de campos de flores, llenos de colores, una cosa muy linda. Pero Ujú. una vez me acuerdo que me desdoblé y andaba como en Santiago, en Bellavista, y me acuerdo como que me empezaron a seguir como unos tipos de espectros voladores. Y la cosa es que cuando estoy volando, como que yo estaba consciente que andaba en Bellavista, en el barrio, Ujú. de repente dije, ¿y qué habrá más abajo? Como que pasé de estar arriba, ¡fu! Y bajé de forma muy brusca ya a otra, no sé cómo llamarlo, esfera, o Sí. era como Otro plano quizá, ¿no? un tipo de purgatorio. No sé si ¿Y qué viste sentiste en Scorsese. ese momento? Perdón, ¿en qué sentiste en ese momento? ¿Había miedo? ¿Había, no sé, todo lo contrario? ¿Qué te pasó en ese momento? Mira, cuando andaba volando como que sentí muy seguro porque como que dominaba muy bien eso de poder volar en los sueños, no sé si era mi espíritu, no sé cómo explicarlo, pero me acuerdo que cuando dije, ¿qué habrá más allá? Bajé y ¿viste Constantine, la película de Kenny Reeves, que era como un Sí, exorcista? sí. Cuando bajo, me acuerdo que habían puros espectros que me querían agarrar, era como... "Ah". Y ahí me asusté, lógicamente, volví a Mm, subir y desperté y fue como, qué fuerte lo que acabo de sentir. Y ahí como que tremendo. paré y dije, y esa fue la última Mm, vez y ya no quería como investigar más, ¿cachai? es O un tema. hacerme o desdoblarme con un maestro que me guíe. Preferí Claro. mejor dejarlo ahí y no buscarle la quinta pata al gato.
un Oye, poquitito Ariel, respecto. en algún momento, sí, claro, claro, claro. En algún momento, Ariel, hablamos acerca de tu abuela. Y yo creo que las abuelas, los abuelos, son un todo, más bien, ¿no? Es como una entidad mágica. Los abuelos, la ancianidad, para mí es algo súper importante en ese sentido porque traen, ¿no? Toda esa tradición oral, esas historias y esos recuerdos incluso, que nos provocan ciertas realidades también. Sobre todo cuando somos niños, ¿no? Los nietos, los abuelos, en fin. ¿Qué te pasó Claro. a ti con tu abuela? ¿Hay algunas historias que se puedan contar ahí? Sí, pues, mi abuela, que murió el año 98, yo me acuerdo que ella eh, recibía mensajes de seres espirituales de otros lugares, no de la Tierra. Y ella siempre me decía que cuando ella estuviera con sus reuniones, yo no podía entrar a la pieza. Yo era chico, estoy hablando del 90 y 97, tenía 6 7 años por ahí. Ujú. Y un día no le hice caso y me metí a la pieza. Y mi abuela era como una bruja blanca. Tenía una túnica blanca y una cruz roja. Y me acuerdo que prendí una luz y, y yo la vez que entré y la vi, ella estaba como en un trance, estaba como así y estaba Ujú. escribiendo todo los mensajes que le llegaban. Y esos libros estaban, pero mi mamá los botó. Y yo me acuerdo que leí uno y hablaba eran mensajes, eran revelaciones. Ujú. Hablaba que iba a haber un gran sismo en el año después del 2005, entre el 2005 y 2011, en Ujú. el sur, que iba a morir gente, y pasó el terremoto del 2010, que ahora vamos a cumplir 11 años. Y también me acuerdo que dentro de sus mensajes también estaba que iba a haber la pérdida de un ser muy querido de las comunicaciones, una persona que la gente quería mucho que iba a morir de una forma muy trágica. Y eso fue lo de Camilo Haga, po, que murió muy Sí. trágicamente y la gente lo quería mucho. Y ahí empecé a hacer esas asociaciones y me di cuenta que mi abuela, yo cuando chico decía como mi abuela está loca o mi abuela está rayando la papa. Pero cuando estaba en esos libros, claro, pues tenía razón la vieja y estaba recibiendo mensajes de quizás quién y son, la verdad, lugares que uno no sé si voy a conocer, no sé si tengo como la sensibilidad de poder hacerlo, pero es bien llamativo todo eso y la verdad La es que escritura, la escritura automática, por ejemplo, ¿no? La escritura automática claro, es una condición de alguna forma que tienen ciertas personas que hacen, no sé, mediunidad u otros. No estoy diciendo solamente que sea eso, pero se supone que son mensajes que vienen de ese más allá, ¿no? mm, Y que ciertas personas que canalizan de alguna forma la energía tienen viene, tienen ese don, ¿cierto? claro, sí, era Ese un don libro, ¿en completamente. qué quedó ese libro? ¿O esos libros? Mira, mi mamá agarró todas las cosas de mi abuelo y mi abuela, fotos y todo, y quemó todo. Y yo ahora más grande le decía, pero mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Quizás qué más tenían los libros. Y ella muy desapegada, dice, no hay que apegarse a nada, hay que dejar descansar a los muertos, ¿cachai? No tiene fotos de sus padres por lo mismo, porque dice como que retenerlos, a que no descansen. Así que igual le encuentro un poco de sentido, pero también me hubiera gustado tener eso escrito y poder leerlo y analizarlo y buscar, quizás tenía más mensajes, no sé. Qué Pero bueno, interesante, igual, es una película esa. Vamos a tener que escribir esa claro, película. claro, es bueno como ciencia ficción. Oye, Ariel, hagamos el llamado a la gente, por supuesto, que está en este momento conectado. Hay mucha gente conectada, hay casi 40 y tantas personas conectadas. Pueden dejar sus comentarios, vamos a leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, Carola dice, todos lo tenemos, hay que trabajar el miedo. Muy, muy cierto. Dice Premasangat Singh, igual cuando se tiene iniciación en maestrías como el Reiki, es mucho más consciente el controlar los diferentes Ah, estados claro, de conciencia, por ejemplo, ¿no? es verdad Aprender, yo tengo Reiki, pues yo estoy
ya un Reiki y también puede ser que la sensibilidad espiritual y todo, uno Mm, pueda tener un acercamiento más rápido o más fácil hacia ese tipo de situaciones. Sí, yo me mm, acerco siempre a lo espiritual, a la meditación, a sensibilizarse un poquitito, a encontrarse con uno, puede sí. ser como una llave para poder abrir este tipo de lugares que son desconocidos para todos. No, no, maravilloso. Y además hay tanto por descubrir. Por eso este espacio, Ariel, por eso eres el primer invitado. Había mucha historia y hay muchas otras historias que contar, pero desde ya muchas gracias, Ariel, por participar y por compartir conmigo. Seguimos, nos queda algo de tiempo todavía para poder comentar algunas cosas, pero eres el primer invitado de este Historias y Espantos. Amigos, amigas, están en este en vivo a través de mi cuenta y obviamente la cuenta de Ariel, pero este es un espacio creado para todos los amantes del misterio, por decirlo así, para que nos podamos encontrar y podamos compartir todas estas historias. La verdad es que soy un enamorado real, digamos, de poder encontrar esas historias. Yo creo que ahí hay mucha sensibilidad, Ariel. Yo creo que ahí la gente tiene mucho que contar y muy poco espacio donde poder, digamos, compartir muy en buena sus experiencias paranormales, misteriosas, inexplicables. ¿Te ha tocado a ti? Me imagino que sí, compartir, por ejemplo, en una fogata con amigos, con tu familia, o no sé, que se lleve una comida, historias de esta naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, Siempre me iba de vacaciones en verano al campo y sí, pues hacíamos fogata, había su guitarreo, miraba ahí el cielo y veía ahí estrellas fugaces, o lo otro es que nos íbamos a jugar a la escondida al bosque, y el bosque que está al frente de la casa de mi abuela, yo me acuerdo que me provocaba mucho miedo, porque tenía una energía muy extraña. De hecho, en ese campo, yo me acuerdo cuando íbamos al tranque a bañarnos, escuchábamos como que la tierra zumbaba y escuchábamos gente haciendo como mantras, como y no había nadie, no había, tratábamos de seguir ese sonido, nunca encontramos nada. Y un primo una vez me mandó una foto, estaba andando en bici por sendero y encontró una piedra grande que tenía una punta y la piedra tenía como sangre seca de hace mucho tiempo. Y cuando me la mandó, como que me llamó mucho la atención porque eh, eh, estos zumbidos que sentíamos y todo venían como del mismo lugar de donde él encontró esa piedra. O sea, para mí fue muy extraño y también como que hice una asociación a lo que sentíamos cuando chicos. Y claro, hay muchas historias también, siempre en el campo se cuentan hartas historias y uno a veces no sabe si creerla o no, pero cuando te pasa, cuando te empezás como a sensibilizar con el tema, es bien heavy. Ponte tú, me acuerdo que cuando estuvo de moda que salían las noticias y todo esto del chupacabra, no sé si te acuerdas ahí. Sí, claro. En el mismo campo hubieron muchas gallinas que amanecían muertas, destripadas. De hecho, hubo hasta una vaca que una vez fuimos al tranqui, la vaca estaba muerta, pero solamente le habían comido como las tripas y los órganos, ¿cachai? Y no eran perros, porque no habían perros, y fue bien extraño, y es más la energía que había en la noche, ponte tú. Yo me acuerdo que me quedaba solo, mi papá se iba a fumar un cigarro, y a mí me da harto miedo como quedarme solo porque sentía pasos o escuchaba cosas, pero por suerte Perfecto. nunca se me ha aparecido algo así de frente que yo creo que podría quedar hasta medio choqueado con eso. Una vez mi abuelita, que fue la que recibía estos mensajes, que se murió en 98, el 8 de diciembre, me acuerdo que a las 12 horas que se murió, yo estaba llorando porque uno de mis hermanos como que me había pegado y estaba llorando en el living, a la vuelta de la pieza donde dormía ella. Y Ujú, siempre voy a recordar que escucho una voz y fue como, la escuché como acá, ¿cachai? Acá. ujú. Y fue como la voz de mi abuela que me decía, Ariel, ¿qué pasa? Me dice.
Y cuando escucho la voz de mi abuela, lo primero que hice, salir corriendo donde mi mamá. Le dije, mamá, mamá, mi abuela me habló. Y me dijo, ¿por qué tenés miedo? Porque puta, pues, está muerta. ¿Qué querés que haga? Y Claro, va a partir. nunca más la escuché. Pero Mm. mi abuela, antes de morirse, había comprado una tetera eléctrica, que para ella era como su tetera eléctrica, donde calentaba el agua, se tomaba el tecito para ver la teleserie, o qué sé yo. Mm. Pero cuidaba mucho su tetera eléctrica. Y me acuerdo, los meses después que murió, los primeros 2 meses, la tetera se subía y se bajaba, el interruptor de la corriente se subía y se bajaba. Hacía el tic. Y Mira, quizás nos está mandando mensajes en clave Morse, pero como yo no sabía clave capaz. Morse, nunca lo supe, pero ya cuando uno estaba en la cocina y te empezaba a mover el interruptor, que tú veías y cómo se movía el interruptor, como, ya, ¿Ya? abuelita, ¿qué pasa? Ya, tranquila, ¿cómo estás? ¿Estáis bien? Te dejo un beso, no sé, y hablándole al aire, ¿cachai? A donde estuviera. Y para mí Oh, igual fue bien como muy interesante. distinto tener este acercamiento de esta manera a mi abuela, ¿cachai? Pero te iba a contar otra historia que se me fue, pero también era más o menos escalofriante, pero no me acuerdo. Pero Ariel, Sí, yo creo que ya te voy a acordar, seguro. Pero qué interesante eso porque me recuerda o me lleva, ¿cierto? Incluso a muchas películas, no las voy a nombrar, por supuesto, pero en este momento, pero hay películas, un montón, que tienen justamente esos detalles, como la luz que se prende y se apaga, no sé, la ventana o la puerta que se abre y se cierra. eh, bueno, cosas que también ah, vienen desde esta misma me realidad. acordé, O sea, hay muchos casos que son súper claro, extraños que vienen de esto. me acordé. Cuéntanos, cuéntanos. Un tiempo que tuve una polola y había un espejo que era de su bisabuela. Y me acuerdo que lo llevó a su casa y lo dejó en la pieza al lado donde dormíamos. Ujú. Y desde que llegó ese espejo, yo empecé a tener muchas pesadillas, sentía una presencia en la pieza muy fuerte y muchas veces también en la puerta había una llave colgada, la llave para cerrar, que empezaba a moverse, empezaba a chocar. Y nos pasó hasta que el espejo se fue. Y de ahí yo empecé a investigar la cosa de los espejos, que es súper importante que lo hablamos, no tener espejo al frente de tu cama o cerca de tu pieza o menos un espejo que tiene muchos años para atrás y no sabía a quién perteneció y que tienen carga energética y que además los espejos son Claro. portales, ¿cachai? Así que fue Mm. bien, y hace poco me dijeron que Black Mirror significaba como la pantalla negra que vendría siendo los teléfonos o las televisiones, los televisores, Sí, ¿cachai? Que también son espejos. sí, Por eso hay que ponerle también un poquitito sí, sí. de conciencia con los espejos. Es súper, súper interesante, la verdad. Ya vamos a leer las menciones que están haciendo ahí, los comentarios, porque están súper, súper interesantes, pero es muy, muy impactante cuando te encuentras con historias que también coinciden muchas veces con otras historias de otras personas. Personas que evidentemente no se conocen, no tienen por qué conocerse, no sé, tienen este tipo de experiencias o manifestaciones. Es súper, súper interesante. Bueno, queremos saludar a todos los que están en este momento. Hay mucha gente conectada. Dice saludos Ariel, vivo en el campo aquí, muchas cosas así. Dice Pancho Limarí. Saludos Pancho. Mari también, los espejos podrían ser portales. Dice, claro, por supuesto. Domingo Gómez, buena, buena, saludos Ariel. Connie, ¿cómo está ahí Connie? Por ahí está Connie. Saludos también, par de cracks, dice Stefa. Eh, Al día menos pensado, dice Claudia, por supuesto que sí. ¿Tuviste experiencias con eso, no, querido? Ariel, con la serie. ¿Sí estuviste? No, no estuviste.
Ese. Ahí está. Ya. Ajá. Ujú. ¿Ariel? ¿Me escucháis? Es que no te, parece que la gente no te escucha, no sé por qué. Yo no, yo te escucho, pero parece que la gente no te escucha. No sé si podéis revisar algo ahí. Dale. Bueno, mira, hagámoslo. Sí. Eh, sí, dicen que se escucha solamente mi voz. Bueno, intenta buscar a algún lugar, a ver si te puedes conectar, Ariel. Nosotros te esperamos, no hay ningún problema. Tenemos un tiempito todavía. Recuerden que estamos en conexión con este primer capítulo de la segunda temporada de Historias y Espantos, justamente conversando con un amigo que tiene muchas historias, que es Ariel, un gran amigo del cine también mío y que tiene mucho que aportar. Así que espero que podamos seguir en conexión con él. No sé, Ariel, si te pudiste conectar. Parece que sí, ¿no? Si pueden poner aquí abajito en los comentarios a ver si se escucha Ariel, por favor, sería genial. Habla Ariel, querido. Mm, no se escucha Ariel. Qué extraño, yo no he tocado nada acá. Ok, ok. Mira, hagamos lo siguiente, me da una muy buena idea. Sal del en vivo y vuelve a conectar. Veamos si nos resulta. ¿Te parece? Se quedó un poco pegado ahí Ariel, pero voy a tratar de conectar nuevamente. A ver, vamos a ver si nos resulta. Bueno, voy a intentar seguir y esperar obviamente a Ariel, así que no se preocupen, tranquilidad, tranquilidad, tenemos mucho que comentar. Espero que se pueda... Fue la abuelita, dicen. Bueno, puede ser. Ya, ahí salió, Ariel salió. Amigos, amigas, muchas gracias por estar en conexión. Vamos a intentar seguir ahí conectados obviamente con Ariel desde ya. Muchas gracias por estar acá. Voy a ver si me puedo conectar nuevamente con Ariel. Pongan todas sus historias ahí misteriosas. Espero que podamos salir adelante, por supuesto, con esta conexión. La verdad es que yo estoy súper acostumbrado, porque siempre me pasan cuestiones como en vivo cuando quiero hacer un en vivo y hablar de estos temas que son tan interesantes, pero ya estoy como curado de espanto, como se dice. He vuelto, Querido, volví, ¿se escucha? ¿Se escucha? me escucho. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Habla, Ariel, querido. Hola, hola, hola. Me acordé de otra historia. ¿Ya? Estáis súper como medio pausado, pero parece que te escuchas, querido. Ahí sí dice la gente. Te pausas, debe ser por la batería, ¿no? Sí te escucháis perfecto. Vamos que se puede, vamos que se puede. Bueno, son las cosas que pasan en vivo y también a través de estas conexiones por Instagram. La verdad que son bien complejas porque no siempre se puede conectar uno como le gustaría. Sé que Ariel estaba sin carga, así que me imagino que va a tener que cargar un ratito antes de. Eh, Mi abuela que se murió juega con mi hija de 3 años. Mira qué interesante. ¿Cuándo falleció tu abuelita? Montserrat.
Gracias por compartir esa historia. La verdad es que es bien interesante porque hay muchos familiares que de alguna u otra forma se van manifestando, se manifiestan a través de este tipo de cosas. Incluso se manifiestan en sueños. Hace muy poco en un en vivo comentaba también acerca de este tipo de experiencias, en donde la gente, de alguna familiares fallecidos, se conectaban a través de los sueños. Y ya vamos a hablar acerca de eso en algún otro en vivo, porque estamos recién empezando historias y espantos. La próxima semana seguimos con este espacio. Espero que ustedes sigan apoyando, evidentemente. Los espero, las espero. Por supuesto que sí. Ya, querido, yo creo que ni te muevas para que la señal no te bote. A ver, ¿qué nos dice? Te escucho perfecto, Ariel. Te escucho súper bien. Sí, Leo, ¿me sí, te escucháis? escucho perfecto, te Sí, escucho perfecto. Te escucho súper bien ahí. Te escucho perfecto, Ariel. ya, bacán, ahí sí. Bacán, ahí la gente también te está Hoy escuchando. estaba leyendo que harta gente compartió historias parecidas a la de la Sí, pues, abuelita, que leí una que sí. juega con la hija. Y claro, también hay una cosa, los niños, yo tengo una Ujú. sobrina que veía gente muerta en la Mm. casa y decía, ahí está, y lo apuntaba y todo. Como que los niños tienen una sensibilidad Bueno, es una cosa bien interesante, ¿no? No en solamente... cuanto a poder... Cuéntame un poquito más, Ariel, aprovecha. mi mamá es terapeuta y ella tuvo a un paciente que murió en la casa, lo tuvo cuidando un tiempo, y este caballero que se llamaba Robinson, cuando se murió mi sobrina, la Chanti, tenía como 4 años, y ella decía, ahí está el Robinson, al lado de la hamaca, ahí a donde hacen el fuego, me está saludando, decía. Y iba y hablaba con él, y las demás hermanas como que la miraban así como la Chanti, que es loca. Pero después nos dimos cuenta que realmente ella veía seres muertos. Ahora no sé si tanto, pero tienen esa sensibilidad. O lo otro son los gatos, a mí en ese sentido me provocan mucha curiosidad porque hay veces que se quedan pegados mirando un lugar y tú mirás y no hay nada y es como... Una vez estuve leyendo que los gatos ven y perciben cosas que nosotros no tenemos idea y que también espantan energías como que no sean Ariel, positivas. ¿tú qué crees? ¿Crees que hay una vida más allá de esta vida? ¿Crees que todo termina? ¿Has pensado en algún momento acerca de eso? ¿Has pensado, por ejemplo, en lo que vaya o lo que no sé, lo que podría pasar en el fin de tus días, por ejemplo? No sé. Yo pienso esas cosas. Yo creo que la gente también. Eh, yo, mi pensamiento respecto a ese tema es bien oriental en cuanto a que yo creo en la reencarnación, ponte tú. Y me ha pasado muchas veces que la primera vez que a mí me iniciaron en Reiki, sí, los perros igual hacen Mm, eso, sí, da susto, ahí están sí. compartiendo historias, sí, los perros, ¿verdad? Bueno, la historia del campo, los perros le ladraban al aire y hacían y mordían el aire y no había nadie. Sí. Pero lo otro que te estaba contando, que a mí me iniciaron en Reiki a los 9 años Ya. y la maestra que tenía de Reiki, aparte de ser era medium. Y ella le dijo a mi mamá que mi alma era muy antigua. Y después me pasó, mira, aquí están compartiendo algo interesante, dentro de la 7 días para moverse de la Dentro, Tierra. Si es que sí. estas almas no son capaces de salir del campo gravitacional de la Tierra, se quedan, o sea, se podrían quedar, un amigo está Mm, compartiendo esto, se podrían quedar pegadas en esta ujú. dimensión. Bueno, a lo que iba, que después que la maestra de Reiki le dijo Ujú. esto a mi mamá me lo comentó, pero yo como era un niño
no puse mucha atención y no tenía idea. Y la cosa es que después tuve la suerte de ir a donde una machi en el sur de Chile y ella me invitó a su ruca, hizo una ceremonia y después de hacer la ceremonia, cuando estábamos con los ojos cerrados, ella me dijo, empezó a Ujú. hablar de cada uno y me dijo lo mismo que le había dicho la maestra Reiki a mi mamá, que mi alma era muy antigua. Perfecto. Y después mi mamá se sacó los archivos acá, Mm, chicos, no sé si sí. has escuchado de eso, que a través de los astros y Ujú. toda la cosa. Y la persona que le sacó le hizo el cálculo también le dijo, ella preguntó por todo su hijo y ella como que se interesó mucho en, como en lo que le decía de mí, que decía que mi alma también era un alma Ujú. muy antigua. Y a mí me ha pasado mucho o me Ujú. pasaba mucho, que yo sentía cuando veía películas de la guerra medieval o la guerra de los escoceses contra los ingleses, o cuando veía ese tipo de películas y era chico, me daba como una adrenalina, como unas ganas de estar ahí, no sé. Y me pasaba mucho que tenía como un cuento con eso y después empecé a averiguar y mi tatarabuelo era escocés. Wow. Y por ahí también le empecé a agarrar como el sentido a por qué a mí me pasaba esto y muchas veces pensé en hacerme una regresión, pero después como que hablando con psicólogos y Ujú. psiquiatras conocidos o amigos, pero te voy a Claro. prender la luz. Qué interesante eso, ¿no? Esas conexiones con vidas Hablando pasadas, wow. con amigos psicólogos y psiquiatras, me dijeron que, claro, es súper interesante porque a la larga también podemos entender un poquitito por qué de Ujú. repente por una cosa kármica que también he investigado, que el karma puede seguir como trascendiendo después de tu vida pasada. O sea, Mm. también hay un cuento ahí que no soy un muy conocedor de la materia, pero como que también tengo cierta cercanía a eso porque de chico también escuché mucho, tuve acercamiento a cosas paranormales, por lo tanto, para mí es un tema muy interesante y que encuentro que las iglesias occidentales siempre como que recurren a meterle un poquitito de miedo a sus creyentes que es la vida y la muerte y después no hay más vida que Mm. esta vida y por eso tienes que obrar bien, por eso no tienes que eso está bien, es como un poquitito lo que habla Ujú. el karma, ¿cachai? Pero es como un poquitito de tener un pensamiento más allá, más Ujú. elevado y darse cuenta que, que claramente pueden haber distintos viajes, pueden haber distintas almas. O una vez escuché una historia de un niñito en Brasil que pasaba por una casa y siempre él decía, yo vivía ahí, era Juan Pérez, vivía ahí. Y los papás le decían como, hijo, ¿qué está Mm. hablando? Y el niño siempre que pasaba por esa casa decía, Sí. yo vivía ahí, me llamaba Juan Mm. Pérez. No me acuerdo. Y un día el papá decide llevar a este niño a esa casa, golpea la puerta y sale una señora y le preguntan a la señora, disculpe señora, aquí vivía tal persona y la señora se puso a llorar y dice, sí, era mi marido y había muerto en un accidente de auto hace un par de años Ujú. atrás, ¿cachai? Y eso para mí fue bien como, uff, o la forma, una vez leyendo un libro de los Ujú. monjes del Tíbet, como que no me acuerdo muy bien, pero creo que al Dalai Lama lo elegían después de tantos años que él moría, como que decía dónde iba a reencarnar, en Mm. qué ciudad. Y bueno, estos seres son seres que meditan mucho, que están muy conectados con lo espiritual, que están alejados Mm. de toda la materia, del sistema, no tienen como en cuanto a acercarse a la meditación, acercarse hacia uno adentro, ¿cachai? Mm. Como mirar hacia adentro, como decía Carl Jung, el que mira hacia adentro espera, Ariel sigue querido, soñando.
Y la cosa es que después de esos años hacían como un casting de niños, llevaban 1000 juguetes y de los 1000 juguetes el Dalai Lama siempre elegía Mm, 5. mm. Y así elegían al Dalai Lama. No me acuerdo en qué libro leí eso, pero siempre me quedo dando vueltas. Y en otro libro que también era como de espiritual, hablaban del cordón Sí. de plata, que era como el que nos conectaba a nuestras vidas Mm. pasadas. Y habían personas que tenían, no sé si era como el don o el privilegio de que ese cordón de plata no se cortaba al momento de nacer, porque al momento de nacer es como que te borran la memoria y llegáis de nuevo a otro Muy cuerpo y toda la interesante. cosa. Mm. Y hablaban que había personas que se quedaban con este cordón de plata. Y gracias a eso podían como recordar sus vidas pasadas. Sí, en Netflix, aquí hay harta gente que Ujú. está hablando. En Netflix hay unos documentales que hablan harto de las vidas Sí. pasadas y que es muy interesante esos documentales. El otro día estuve viendo un capítulo y sí, son bien interesantes. Querido, Así que para toda la gente que nos está viendo, pueden verlo ahí, buscar, ahí se llama Death, o Life After Death, no, creo. buenísimo, La buenísimo. serie se llama Sobrevivir a la muerte también. Ariel, querido, ya nos va quedando poquito tiempo, nos tenemos que despedir lamentablemente, podríamos seguir Podríamos aquí. la próxima ver esto y Sí, podríamos darle. obviamente juntarnos nuevamente si todo obviamente funciona como corresponde y bueno, obviamente si a las personas también les gustó este espacio, por favor también pueden comentar, pueden mandarle mensaje a Ariel. Sería súper interesante tener una segunda parte y seguir comentando de este tipo de experiencia. Claro, lo otro que podríamos hacer también es de repente que la gente misma, si quiere participar, mande solicitud y pueden Por comentar su supuesto, por historia supuesto. también, pues sería un buen Ariel, espacio de para poder hecho, hacerlo. Leito, te mando un abrazo. Voy a ver a mi hijo ahora eso, que me está eso. pidiendo comida. Y, y un No, gusto a gracias. la gente que nos escuchó. Muchas gracias por participar, por compartir con nosotros. También nos damos cuenta que es un tema que nos interesa a muchos Sí. porque es algo que realmente es Mm. súper necesario tener como una cercanía en cierto modo. Y por eso, muchas gracias por compartir. Te mando un abrazo grande. Espero nos veamos pronto para empezar a Eso. concretar proyectos y también para empezar a conocer más historia o hacer tour al cementerio o lo que Oye, se no, venga. tenemos que Te mando un juntarnos, abrazo grande tenemos a que toda la juntarnos gente. pronto, tenemos que, tantas cosas que hacer. Nos juntamos por ahí, quizá en algún restaurancillo del cementerio general y conversamos un montón de proyectos que hay ahí en carpeta. Así que increíble, se viene. Muchas gracias, muchas Perfecto. gracias por esto, por este espacio, por este momento. Fue súper bonito también compartir y conocerte un poquito más y conocer ese tipo de historias, querido. Nos vemos, nos vemos. Está medio pegado ahí, Ariel. Vamos a tener que mejorar ahí esa conexión para la próxima, pero bueno, ya está. Le mandamos un abrazo aquí a la distancia. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por compartir conmigo en este primer capítulo, en este primer capítulo de esta segunda temporada de Historias y Espantos. Este es un espacio creado en concordancia, digamos, con todos los contenidos que se vienen en mi feed o en mi perfil. Hay muchas personas que de alguna u otra forma vienen entrando y vienen conociendo un poco lo que estoy haciendo recién. Soy cineasta, soy documentalista, soy un amante del misterio, soy una persona que siempre está buscando historias por ahí. Me encanta la tradición oral, intento de alguna u otra forma también conectar a las personas, ¿no? Conectarlos a ustedes con esta historia. Que hay un montón, son muchísimas, y hay mucha gente también, hay mucha gente que ha venido trabajando estas historias, como Oreste Plat, o no sé, Renato Cárdenas, o el doctor Barros, son personas que han venido durante mucho tiempo investigando en Chile, y desde Chile hacia el mundo, distintos tipos de historias. Y vamos a seguir contando, por supuesto que sí, un montón de historias más, y vamos a tener más invitados, ojo, no solamente Ariel, sino que vamos a tener otros invitados, invitadas, destacados, destacadas, que tienen mucho, mucho que contarnos. Así que si les gustó este espacio, chicos, chicas, amigos, amigas, por favor, no perdamos conexión, síganme, vean también los contenidos que están ahí, sigan evidentemente a Ariel en sus andanzas y
Y nada, muchas gracias Eric, Chris, muchas gracias también, Margarita, muchas gracias, Lam, muchas gracias, Lamane, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Tejedor de Ilusión, tremendo nombre, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Jimena también, muchas gracias, tanta gente, Josie, Rita, nuevamente también a Chris Marín, Ale también, gracias por estar ahí. Muchas personas, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que estuvo increíble este primer capítulo. Bueno, que estén súper bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana seguramente. Ojo con eso, ya les voy a estar comentando, así que estén atentas y atentos a lo que voy compartiendo en las historias y durante toda la semana. ¿Ok? Eso. Nos vemos. Podríamos seguir hablando de esta cuestión así eternamente. Ustedes saben, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Un beso, un abrazo y nos vemos. Chao, chao, que estén bien.